Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El reloj sigue girando hacia un florido y cálido futuro. No alcancé a escribir todo lo que quisiera haber escrito, pero se imaginarán, lectores míos, qué cosas faltaron, qué escupos, qué besos, qué canciones no pude cantar. Los beso a todos, a quienes compartieron conmigo en alguna turbia noche. Nos vemos donde sea. Con estas palabras, el 31 de diciembre de 2014 se despedía de sus lectores Pedro Lemebel, luego de atravesar un cáncer que acabó con su vida, mas no con su voz. Nacido en el Zanjón de la Guada, como él cuenta en sus escritos, Pedro Mardones Lemebel logró empujar todos los límites a los que ese origen lo condenaba, convirtiéndose en uno de los escritores de mayor trascendencia en la literatura chilena y latinoamericana. Hace algunas semanas ya está en librerías Tu voz existe, la vida de Pedro Lemebel, escrito por Giovanna Skármeta y Marcelo Simonetti, quien nos acompaña hoy para contarnos la historia de este tremendo artista. Bienvenido, Marcelo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de parte del Museo Histórico Nacional para conocer más sobre uno de los escritores más reconocidos, pero a la vez de que sabemos tan poco de nuestra literatura local. Así que un gusto tenerte aquí en la hora del museo. No, muchas gracias por la invitación, Rocío. Yo feliz de estar conversando contigo. Bueno, cuéntanos por qué se interesaron por indagar la vida de Pedro Lemebel. Podría haber sido otra persona, podría haber sido otro tema. Se acaban de cumplir 10 años, además de su muerte. ¿Qué te llevó a ir a indagar sobre la vida de Lemebel? Mira, en estricto rigor, yo fui invitado al proyecto. El interés nace de la propia editorial Planeta, quien convoca a Giovanna Skármeta, que fue amiga de Pedro y agente literaria, por lo menos 10 años en la carrera de Pedro Lemebel. Y ella me invita a mí a participar en el proyecto y escribir esta biografía, bueno, investigarla y escribirla a 4 manos. Y a mí siempre me pareció un personaje bien icónico, ¿no? No era parte del rebaño, sino que era una oveja negra y a mí me encantan las ovejas negras, así que me sumé feliz a trabajar en esta historia que trata de abordar un personaje que es bien complejo, lleno de contradicciones, que fue un ícono en los fines de los 80, 90, y que, bueno, su voz, tal como dice el título de la biografía, Tu voz existe, su voz sigue existiendo hoy día, ¿no? Sí. Es bandera de muchos grupos y su discurso yo diría que está plenamente vigente. Lo que sucede con Lemebel, por supuesto que era muy conocido mientras él estuvo vivo, pero siento que en los últimos años, como tú dices, se ha reivindicado su figura o se ha conocido más de él. Como que me da un poco de pena, porque podría todo ese reconocimiento haberlo recibido o visto mientras él estuvo vivo. ¿Cómo piensas tú que ha ido cambiando este conocimiento más masivo que tenemos respecto de Pedro Lemebel? Más allá de las distintas miradas que pueden haber respecto de lo que fue Pedro Lemebel como escritor, como artista en general, yo diría que a él le pasó lo que le pasa a los genios, ¿no? Que suelen ser incomprendidos en su tiempo. Y en esa línea, yo creo que él, en alguna medida, es un adelantado, ¿no? Básicamente porque hizo una lectura del país que yo creo que la mayoría recién la vino a hacer con 10 años de retraso, 15 años de retraso. Yo te decía que las banderas que él levantó se siguen levantando. Y si retrocedemos un poquito en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que buena parte de las banderas que levantó el estallido social, sobre todo en esa primera etapa que yo diría que culminó con la marcha el 25 de octubre, fueron muchas de las banderas que Pedro alzó y agitó mientras estaba vivo. Totalmente, solo que con un retraso como de 30 años. Más o menos, sí. Bueno, yo Pedro Lemebel solamente lo tuve
pienso, porque cuando yo era adolescente iba a estos talleres que existen, entiendo, hasta el día de hoy, ahí en Balmaceda Arte Joven, y ahí Pedro Lemebel era profesor de estos jóvenes adolescentes que queríamos llegar a ser escritores o algo parecido algún día. Y desde ya era una persona, yo no pude seguir yendo a sus clases porque era demasiado oveja negra o era mucho, no, no lo podía comprender por ese entonces, como tú dices, muy adelantado a su época, siempre rompiendo con todo de una manera a veces muy abrupta, no sé, no estaba preparada para algo así. No sé si que pudiste indagar en su vida, fue siempre así, ir rompiendo esquemas. Por otro lado, creo yo que no le interesaba mucho la plata, vivía de alguna manera siempre al margen de todo. Sí, mira, bueno, voy a tomarme de lo último, ¿no? En rigor no le interesaba mucho la plata, pero sí era muy ordenado con sus cuentas, ¿ah? No era alguien que despilfarrara el dinero. Pero yo diría que ese carácter más rupturista de Lemebel fue algo que se fraguó a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos acceso no a los diarios de vida, sino que a cuadernos del Lemebel escolar. Él hacía anotaciones a manera de un diario, en la parte de atrás de algunos de sus cuadernos, y resulta bien llamativo que ese discurso más incisivo, más contestatario, no aparecía ni por casualidad en esos cuadernos, ¿no? Y estamos hablando de que son cuadernos que Pedro Lemebel escribió con 17, 18, 19 años, y en tiempos en que el país estaba muy convulso, en los días de la Unidad Popular y en los días posteriores al golpe. Entonces, ese carácter confrontacional fue algo que fue desarrollando a lo largo del tiempo. Es más, incluso en sus primeros años como profesor, él es profesor de educación básica y se especializó en artes plásticas, o cuando menos daba clases de artes plásticas en varios colegios. Los alumnos lo recuerdan con mucho cariño, como un profesor distinto a los demás, y un profesor que en buena medida los marcó. Sin ir más lejos, hay un ilustrador muy destacado de la escena local, que es Marcelo Escobar, que hoy día vive en Valparaíso, y él recordaba una tarde en la que el profesor Mardones, porque en ese tiempo era Pedro Mardones todavía, les mostró fotografías que había hecho de su viaje al Cusco. Y eso en un liceo de Puente Alto era prácticamente como una suerte de revelación, ¿no? Y no lo hizo por un asunto de vanidad, sino que la intención, y eso es lo que dice Marcelo Escobar, era mostrarles a estos estudiantes de una comuna vulnerable del Santiago, que había otros mundos, ¿no? Que había otras realidades. Y sin ir más lejos, cuando Marcelo salió de cuarto medio, lo primero que hizo fue viajar al Cusco, se fue mochileando a ver las cosas que Pedro Lemebel le había mostrado y le había hablado en esa clase de artes plásticas. Bueno, vamos, yo me voy a ordenar, me entusiasmé con varias cosas, pero quiero ordenarme cronológicamente para que vamos conversando hoy día. Vamos a los inicios de Pedro Lemebel, porque siempre él decía, o más o menos se sabe, pensando en quienes no han leído todavía el libro de ustedes, y para no spoilearlo tampoco, pero sí de esta pobreza de la que él había salido, eran temas recurrentes en él. ¿Qué hay de dónde salió Pedro Lemebel? Claro, bueno, Pedro Lemebel nace el 52 en el Sanjón de la Guada, que era un lugar, digamos, a orilla, bueno, el Sanjón recorría cerca de recorre, pero ahora de manera subterránea, cerca de 9 comunas, y era un lugar donde se habían levantado campamentos o poblaciones improvisadas, ¿no? Y donde vivían la gente que no tenía posibilidad de tener casa. Hasta allá llega su madre, Violeta Lemebel, con su abuela Olga, y también con el padre de Pedro, ¿no? Que se llamaba tal como él. Y viven en esta precariedad. Pedro dice que los ratones se paseaban como mascotas por su casa. Al parecer no era tan así, porque conversamos con su tía, y él nos decía que si bien era un lugar pobre, la casa no tenía grandes comodidades,
pero sí vivían la pobreza con cierta dignidad, ¿no? De hecho, tuvimos la posibilidad de ver fotos de Pepo, como le decían en su familia a Pedro Lemebel, cuando era niño, y aparece muy bien vestido, peinado a la gomina, muy, muy limpio, con unas chaquetitas. De hecho, su tía también nos decía que en alguna Navidad el padre de Pedro le regaló una filmadora. Entonces, si bien estaban en un entorno de pobreza fuerte, la realidad de ellos era un poquito distinta, ¿eh? No digo que hayan sido clase media, ni mucho menos, pero vivían de una manera tal vez no tanto como Pedro lo retrataba en sus crónicas. Pero sí, digamos, vivieron en un entorno de pobreza, pero yo diría con la dignidad de la pobreza, que era particularmente brindada por la madre, ¿no? Violeta Lemebel, lo dice Pedro también en alguna de sus crónicas, le cargaba la tierra, ¿no? O sea, si hubiera podido encementar todo el patio de su casa o los terrenos aledaños, lo habría hecho. A ella le preocupaba que sus hijos se vieran bien, ¿no? Y que se vieran, y ese verse bien significaba sobre todo verse limpios, ¿no? Ordenados. Entonces, Pedro nace en ese lugar y luego se va a mudar por 3 o 4 casas hasta llegar a vivir ahí en Departamental con Ochagavía, que finalmente en unos blogs, que es donde vivió hasta poco antes de independizarse. Qué increíble, ¿eh? Y además estamos hablando de un Chile, bueno, nació en el año 52, bien distinto a lo que Sí. conocemos hoy día. De ahí a transformarse en profesor de artes plásticas, ¿cómo fue eso? ¿Fue un artista integral? Al final la literatura como que vino en las últimas décadas de su vida, ¿no? Claro, mira, él desde niño demostró dotes de artista, por decirlo de alguna manera. Su abuela y su madre escuchaban mucha radio, le gustaban los boleros, las rancheras, los tangos, y en el recuerdo de su tía hay imágenes donde se ve a Pedro Lemebel interpretando un tango de Argentino Ledesma, en este momento no me acuerdo bien del título. En otras ocasiones se disfrazaba de cura y oficiaba misas entre sus amigos. En fin, era muy creativo en sus juegos. Por lo tanto, nadie dudaba cuando él era niño que iba a tener un futuro de artista. La escritura no estaba, digamos, no estaba dentro de las posibilidades porque prácticamente no habían libros en la casa de Pedro, no había tampoco familiares de él que hubieran desarrollado el ejercicio escritural como parte del día a día. Es algo que va a sumar después, yo diría, una vez que empieza, cuando él sale del colegio, en esos cuadernos que yo te mencionaba, hay, que deben ser del año 74 más o menos, hay escritos varios cuentos, 5 o 6 cuentos, en donde ya aflora parte de lo que va a ser el imaginario futuro de Pedro ya convertido en Lemebel. Pero es una aproximación por ahí algo yo diría, tímida todavía. Luego van a venir 2 personajes que yo creo que son bien clave en su decisión por escribir. Jaime Lepé es uno de ellos, que es un artista que le va a enseñar el mundo de los escritores, el mundo de la música también, y ya de manera más decisiva, Pía Barros. Pía Barros ella participaba del taller de Enrique Lafourcade como alumna, estamos hablando de una Pía Barros veinteañera, mediados de los 70, y ella es expulsada de ese taller por diferencias, yo diría, políticas irreconciliables, y Pía Barros decide montar su propio taller, y para eso hace una suerte de casting en otros talleres para levantarle a esos talleristas a sus mejores talentos, y en uno de esos talleres encuentra a Pedro Lemebel, que escribía poemas, y decide invitarlo a comenzar a escribir narrativa dentro de este taller autogestionado que duró varios años. Entonces ahí ya Lemebel comienza a asumir el destino de escritor.
¿Cómo es esto? Tú nos decías, hay muchos estudiantes del que lo recuerdan, incluso citabas a esta persona que quedó tan influenciado o bien influenciado por este profesor que luego se va a Machu Picchu. ¿Cómo se pasa de ser un profesor en varios colegios a ser las yeguas del apocalipsis? Mm. Yo creo que en el camino él se fue encontrando con algunas resistencias. De hecho, él decía abandonar la pedagogía, no tanto por la experiencia con los alumnos, sino que los apoderados se resisten a que un profesor homosexual le haga clase a sus alumnos. De hecho, lo echaron, digamos, de varios colegios, incluso algunos donde había obtenido premios. Y hay uno en particular en donde los alumnos se resisten a que sea expulsado y escriben una carta a la que también tuvimos acceso gracias a que la familia nos permitió, digamos, conocer estos materiales. Te quiero leer lo que dice, ¿no? De hecho está con Por falta favor. de postura. Dice: señorita directora, nos dirigimos con mucho respeto a usted, que con la sencilla razón del motivo a nuestro profesor Pedro Mardones, le pedimos que por favor usted haga todo lo posible para que se quede a cargo de nuestro curso. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que dicen algunos apoderados de nuestro profesor. Él es muy buena persona y gracias a él hay algunas personas que se han superado. Porque en todo caso, si el profesor Pedro se va, Yolanda, Inera y algunos alumnos lo seguiremos a donde sea, cueste lo que cueste. Señorita directora, le pedimos por favor y con mucha urgencia e impaciencia hablar con usted porque usted es la única que nos puede ayudar. Estamos muy amargados por no tenerlo al lado de nosotros. Gracias, y firman Nera Nieto Melo y Yolanda Morales. Tremenda carta. Sí, no, yo creo que no por cualquier profesor los alumnos hacen o escriben ese tipo de cartas, ¿no? Claro, yo creo que no había escuchado nunca de algo así. Ni yo hice tampoco ninguna carta nunca para un profesor de esa manera. Bueno, como decía, era otro Chile, ¿no? Que se le fueron cerrando las puertas de alguna manera, pero fueron perfilando su camino, el hombre en el que se iba a transformar después. Sí, y yo creo que lo de las yeguas es también había dentro de él, por un lado, una capacidad creadora importante, y por otro lado yo creo que él fue también acumulando rabia a lo largo de su vida, tanto por cuestiones puntuales que le ocurrían a él como por la situación que estaba viviendo el país. De hecho, Pedro Lemebel, en esos días en que irrumpen las yeguas del apocalipsis, ya había tenido alguna participación en la resistencia, colaborando con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también participando en otros movimientos de protestas que irrumpieron en las calles en el año 1983, 1984, que coinciden con las primeras protestas nacionales en el país en contra de la dictadura. Bueno, y eso quiero que también hablemos, su lado político, que si bien estaba muy presente en todo lo que hacía, pero cuéntanos un poco más de su militancia. Yo sé por ahí que asistía a ciertas reuniones. ¿Cómo era ese lado más activo políticamente? Claro, mira, primero, bueno, él era claramente un hombre de izquierdas. Trató de militar en las juventudes comunistas, pero no se lo permitieron. El Partido Comunista, sobre todo el de esos años, era mucho más dogmático y conservador y no aceptaban que hubiera militantes homosexuales en sus filas. Entonces no fue imposible que Pedro en ese entonces pudiera participar. Sin embargo, a partir de la amistad con Cecilia Taubi, él logra, digamos, acercarse a lo que son las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar al frentista que inspiró la novela Tengo miedo torero. Ese frentista, bueno, en la novela se cuenta la relación de amor, coqueteo entre la loca y el frentista, pero en la vida real la relación de amor era entre el frentista y Cecilia Taubi, ¿no? Que Pedro la metamorfosea al momento de trabajar la novela. Pero lo que nos decía Jaime Pinto, el frentista, como se le identifica, es que
él se acercó a Cecilia y halló en ella una confianza absoluta, y junto con Cecilia venía también Pedro, ¿no? Entonces, varias veces ellos tuvieron que llevar material, a veces era en la revista, o sea, creo que el Rodriguista, que se repartía, ellos tenían que llevar esta revista de un lado a otro, y en alguna ocasión también fue que llevaron armamento, ¿no? En la novela Tengo miedo torero se describe un hecho en particular que tuvo su correlato en la realidad, y es que uno de los rockets que se usaron para el atentado contra Pinochet, Jaime Pinto decide guardarlo en la casa en la que vivieron en un momento Cecilia Taubi y en la que Pedro Lemebel asistía con bastante regularidad. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que el compromiso de Pedro con la resistencia, y en particular con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue bien importante. Incluso en alguna ocasión, y eso lo cuenta la Pía Barros, luego del atentado, los organismos de seguridad de la dictadura inician allanamientos en casas que son del Frente, y a ella le pasan el aviso que vaya a allanar una casa en la que está Pedro Lemebel, y ella parte arriba de un taxi, logra sacarlos de ahí y mandarlos a lejos, digamos, le dice que se vayan a la playa, y según el relato de Pía, prácticamente cuando ella logra sacarlos de la casa y van alejándose, por el espejo retrovisor del auto se ve que viene la gente de la DINA o de la CNI en su momento. Entonces, fue alguien que se arriesgó por sus ideales políticos, que puso en riesgo su vida, convencido de que había que oponerse por las formas que fueran a la dictadura. Nos has compartido mucho de cómo las personas con las que han conversado, el material al que han accedido, pero quería saber más de eso, ¿eh? Cómo, me imagino, les habrá llevado bastante tiempo, porque uno puede a lo mejor de alguna manera sospechar de su vida a través de sus libros, pero hay mucho que constatar. Yo siento que hay también bastante mito en torno a la figura de Pedro Lemebel. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de todo lo que significa escribir una biografía, un libro sobre un otro? Sí, mira, bueno, yo creo que nos tomó como 4 años, quizás un poquitito más, entre la investigación y la escritura. Wow, bastante tiempo. Sí, no, comenzamos en pandemia prácticamente, entonces hubo muchas de las entrevistas que hicimos que se hicieron por la plataforma Zoom. Yo creo que debemos haber entrevistado cerca de 40 personas que tenían cercanía con él. Y por otro lado estaba Giovanna, que a diferencia mía, ella sí tuvo una relación cercana con Pedro, fueron amigos. Como te decía, fue su agente literaria. Entonces, eso también supuso un problema, digamos, porque teníamos que construir un narrador que nos representara a los dos, pero con estas diferencias de cercanía. Entonces, fue un tema que logramos resolver bien. De hecho, hay una nota aclaratoria en el inicio de la biografía donde se explica cómo construimos ese narrador. Pero además también tuvimos la asistencia de un investigador que fue Andrés López Aguat, que nos ayudó también en la investigación. Por ejemplo, una de las cosas que tratamos de descifrar es el origen del apellido Lemebel. Pedro Lemebel siempre dijo que ese había sido un invento de su abuela Olga, que tenía aires medio afrancesados y que se inventó este apellido. Pero haciendo las pesquisas del caso, logramos encontrar al primer Lemebel que llegó a Chile. O sea, no lo encontramos a él, sino que es su nombre, obviamente, que llegó allá por 1860 y algo, y que se llamaba también Pedro Lemebel. Pero era un Pedro Lemebel que su apellido se escribía LE espacio y Mebel con V. Entonces, después el apellido va cambiando hasta que es la forma definitiva que es Lemebel. Como te digo, fue un trabajo bien arduo.
en el que pudimos conocer desde la cercanía que las fuentes tenían con Pedro, un personaje algo distinto al que se ha conocido públicamente, ¿no? Que a ratos asoma casi como una caricatura, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo dije alguna vez, este libro es como un viaje íntimo al Lemebel más humano, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, y me imagino también mucho, como tú decías, algunos cuadernos, muchos documentos, y que su familia afortunadamente ha preservado, o no sé en qué otros lugares también estuvieron buscando como documentos. Mira, no, documentos así más privados o íntimos, los encontramos ahí con la familia, ¿no? Ellos, como te digo, nos proporcionaron estos cuadernos básicamente, algunas cartas, y también estuvimos tratando de hurgar entre los amores del Lemebel, ¿no? Ver si había algo ahí nuevo que descubrir. Bueno, en los cuadernos hay algo que es bien llamativo porque me imagino que un Lemebel de 15, 16 años escribe dando cuenta de que está enamorado de una chica. Habla de Cristina. Que nos llamó la atención eso, pero ahora con la evolución que han tenido las adolescencias de hoy, digamos, uno entiende que tal vez en ese momento Lemebel pertenecía a lo mejor a un género más fluido, no sé, y tenía interés en el sexo opuesto, ¿no? Para luego, digamos, terminar ya asumiendo su diferencia, como él decía, ¿no? Bueno, mencionabas el punto al que quería llegar, que es el amor. ¿Qué hay de su vida? ¿Tuvo un gran amor? ¿Se mantuvo más solo? ¿Estaba en compañía de su familia, de su mamá? ¿O qué hay de eso? Bueno, yo creo que tuvo dos grandes amores, por decirlo de alguna manera, que fue su madre, Violeta Lemebel, y también Gladys Marín, ¿no? Un amor filial, diría yo, ¿no? Que lo acompañó hasta el último de sus días. Pero en lo que se refiere al amor de pareja, yo creo que estaba un poco condenado a la soledad, ¿no? A él le gustaban los hombres, rudos, poblacionales. De hecho, hay una anécdota que nos contó Claudia Pérez, la actriz, que en una ocasión, bueno, ellos montaron una obra de Lemebel que se llama La ciudad sin ti. En una ocasión fueron de gira a la costa y fue Pedro acompañándolo. Y estaban en un casino comiendo, o en un restaurante, mejor dicho, y en la mesa, 2 mesas o 3 mesas distantes, había un hombre, un camionero, comiendo solo. Era un camionero rudo, así, ¿no? Un grandote, peludo, en fin, ¿no? Muy casi personaje cavernario. Y Lemebel empezó a hacerle ojitos. Y Claudia nos decía que ellos, ella y Rodrigo, su pareja en ese entonces, le decían que estaba loco, que no tenía ninguna opción. Pero él siguió, se acercó a la mesa, comenzó a conversar con él y finalmente, a la hora que cerraban el restaurante, él se fue con el camionero a la pieza de hotel, ¿no? Entonces, tenía estas cosas, ¿no? Además le gustaban los amores furtivos, ¿no? Los amores callejeros. O sea, era mucho de conocer a alguien en la calle y tener ahí un encuentro que muchas veces una aventura. Claro. Entonces, él decía que estaba condenado un poco a no tener una pareja, como que no cabía dentro de su filosofía amorosa, por decirlo de alguna manera, el hecho de formar una familia o compartir sus días con alguien, ¿no? Era más de estos amores clandestinos, fugaces, y en esa línea tuvo mucho, ¿no? Y a veces algunos amores platónicos. Está la historia con Tebo Díaz, que era un productor audiovisual, al que lo aventajaba como por 15 o 20 años, que lo conoció en una de las casas de Cecilia Taubi, y quedó flechado de inmediato porque cuando lo conoce, Tebo Díaz tenía 22 años, 20 años, no recuerdo bien exactamente la edad. Era un chico muy bonito y Pedro se enamora de él perdidamente, ¿no? Y
Y si bien Teo era heterosexual, ¿no? Siempre le dijo que no había ninguna posibilidad, Pedro persistió en ese amor imposible hasta el final de sus días, pero en una relación en donde primaba la amistad, pero siempre Pedro ahí dejaba caer su comentario amoroso. Así que yo creo que vivió rodeado de amores, pero bien fugaces, cuando menos en la medida de esos amores que pudieron concretarse de alguna manera, ¿no? Esos amores románticos, digamos, lograron más tiempo, claramente. Bueno, totalmente adelantado a la época, porque ese es el tipo de amor que vemos hoy día, que florece mucho más fugaz. ¿Qué hay de su relación con los otros escritores? Por ahí se dice que, no sé, que alguna vez se peleó con Bolaño, no sé si se habrán conocido de verdad. Has mencionado a Pía Barros, pero siempre entre los escritores hay enemistades, así como, no sé, Pablo de Roca, Pablo Neruda. ¿Qué hay de eso? Claro, bueno, yo creo que él se relacionó bien con las escritoras mujeres, sobre todo con las escritoras feministas. Hay varias escritoras que lo cogieron porque además había una sincronía respecto del pensamiento que tenía Pedro y el pensamiento de las escritoras feministas. Con Bolaño tuvo una relación bien particular porque lo entrevistó un par de veces y Bolaño lo erigió como el gran escritor de Chile, ¿no? Por encima de todos los otros nombres que en ese momento estaban adornando las vitrinas de las librerías. Entonces, de hecho, Bolaño le escribe a Jorge Arralde, el director de la editorial Anagrama, recomendándole la lectura de algunos de sus libros, y eso permite que Anagrama termine publicándolo a Pedro, ¿no? En España, Anagrama, un sello que era el sueño, yo creo que de todo escritor en los años 90. Y tuvo una relación bastante distante y confrontacional con la nueva narrativa chilena. Yo creo que ahí habían dos cosas con las que Pedro chocaba con este movimiento. Uno era el tema político, porque algunos de los referentes de la nueva narrativa chilena tenían un pensamiento más, no sé, de derecha o a lo sumo de centro derecha, y Pedro Lemebel claramente estaba en la acera opuesta. Y por otro lado también hay que remontarse al Chile de ese entonces, ¿no? De mediados de los 80, principios de los 90, que era un Chile bastante homofóbico. Yo creo que afortunadamente hoy día hemos dado algunos pasos, no creo que lo suficiente, ¿no? Para que esa diferencia se naturalice, ¿sí? Pero en ese entonces era prácticamente un pecado, una cruz, no se veía con buenos ojos, ¿no? Era algo que había que ocultar, reprimir, y era mal visto. Y yo creo que los escritores de la nueva narrativa, o parte de ellos, tenían también esta homofobia, ¿no? Y nunca lo consideraron, sobre todo porque él escribía crónicas también. Ahí había como una suerte de ninguneo, ¿no? No escribía cuentos, no escribía el gran género de la literatura que es la novela, por lo tanto era visto con un poquito, no un poquito, bastante por encima del hombro. Y eso también Pedro lo resentía, ¿no? Y generaba distancia. Para él la novela era como el género del patriarcado, ¿no? Y la nueva narrativa, donde en rigor las mujeres escaseaban, también estaba un poco en la misma lógica, ¿no? Era un movimiento de hombres, ¿no? Y de hombres de un Chile de los 80 que era bien particular, por lo tanto, siempre tuvo distancia con ese grupo. De hecho, en alguna celebración escupió a Gonzalo Contreras, una suerte de conflicto a raíz de una columna que escribió Gonzalo Contreras en contra de Pedro Lemebel, porque Pedro no condenaba la persecución de algunos escritores en Cuba, ¿no? Entonces lo acusaba de poco consecuente
con escritores homosexuales cubanos. Y a partir de eso se generó esta respuesta del Lemebel que causó bastante polémica en ese entonces. Bueno, como casi todo lo que hacía, yo creo que le gustaba generar polémica, el mismo hecho de salir a la calle. Yo lo vi ya muy enfermo alguna vez por ahí, caminando por Plaza de Armas con sus tacos, igual, a pesar de que ya estuviera bien enfermo, y con ese look que ya muchas personas le creaba algo, ¿no? No, y sin ir más lejos, no sé si recuerda la vez que fue creo que era de pe a pa el programa de Pedro Carcuro, cuando sobre el final pide un minuto adicional, y en ese minuto adicional, cuando se estaba yendo, le manda un saludo o un homenaje a Carmen Carcuro, la hermana de Pedro Carcuro que tenía desaparecida, personaje del cual hasta antes de eso no se tenía idea, ¿no? Y Pedro Carcuro nunca había hablado de eso. Entonces, sí, le gustaba generar polémica, no pasar inadvertido, claramente. Tiró la bomba ahí. Se fue. Sí. Bueno, tremendo personaje. Hoy día te agradezco mucho por habernos contado alguna de las partes de su vida. Por supuesto, hay que disfrutar el libro que han escrito ustedes y han investigado, como nos decías, por más de 4 años con tanto detalle. Tu voz existe, de Editorial Planeta. Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación. Yo nada más termino porque ya estamos sobre el tiempo, pero he quedado encantada, he aprendido mucho y lo he pasado muy bien. Sí, y gracias por la invitación y de verdad, compren el libro, léanlo, porque van a descubrir un personaje bien alucinante e inspirador. Totalmente. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Ya, Rocío, que esté muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.